dos varones con vestiduras resplandecientes. Y les dijeron a aquellas mujeres: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿Verdad? ¿Estás aquí? Ok, eso dice en el versículo número 5 del capítulo 24. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Bueno, y estas mujeres ya sabían, ya lo explicamos eso, los que estuvieron la semana pasada. Pero estas mujeres ya llevaban el mensaje que Cristo Jesús había resucitado. Y llegamos, hermano, en el capítulo 24 y verso número 13. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digan amén si lo tienen. Esta es una lectura larga, hermano, pero es importante que lo leamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban. Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Padre amado que habita en gloria, gracias te damos por tu palabra.
Venimos ante tu presencia nuevamente por esa sangre, por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos este privilegio de entrar en su presencia y pedir que nos bendiga hoy con tu palabra? Señor, que al igual que estos dos varones, Señor, que iban camino de Emaús, Señor, que vieron la persona, pero no lo conocieron. Que en esta hora, Señor, tu presencia se nos sea revelada, se nos sea mostrada conforme al poder de tu Santo Espíritu. Pido, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta noche obre de una manera poderosa. Señor, que sucedan cosas maravillosas en nuestras vidas, así como lo que sucedió en la vida de estos que iban de camino y que han regresado, Señor, al darse cuenta de su presencia en medio de ellos. Que hoy, Padre mío, en el nombre de Jesús, derrame su bendición sobre tu pueblo. Que todo aquel que está aquí en esta hora, Señor, pueda salir con una mente cambiada, con una actitud diferente, con una prioridad, Señor, diferente. Y que tu palabra, Señor, haga milagros en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y nosotros, Señor, te damos la gloria y la honra y la alabanza, porque todavía nos estás dando oportunidad y nos hablas a nuestro corazón. Gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, damos gracias. Amén y amén. Y el pueblo del Señor puede repetir amén. Estamos tan dispuestos, queridos hermanos. En esta noche continuamos con esto suceso, con esto que sucedió, hermano, en aquel sufrimiento, en aquella muerte y en aquella resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nos muestra, queridos hermanos, algunos acontecimientos tan maravillosos como el Señor se da a conocer, y cómo las personas nos muestran, hermano, lo que es la incredulidad, porque en esta palabra se muestra incredulidad. ¿Por qué digo incredulidad? Porque el Señor había anunciado, e incluso estos dos que iban camino a Emaús se acordaban de las palabras del Señor y perdieron la esperanza cuando ya estaban en el tercer día, porque ellos habían escuchado el mensaje del Señor cuando estaba todavía con ellos. Les dijo que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de pecadores. Pero al parecer ellos ya en el día domingo, y hay un dato muy importante que nos da la palabra, aquellas mujeres, dice la Biblia, que muy de mañana llegaron al sepulcro. Entonces, estos que iban camino a Emaús tuvieron el testimonio. Miren el testimonio que traían estas mujeres. Y ellos mismos dan testimonio en la plática que tienen con el Señor. Pero eso no les cambió la vida. ¿Comprende? Eso no les cambió la vida. Persistía la tristeza, el dolor, el lamento por aquel gran hombre. Ellos dicen profeta, varón perfecto, que ellos habían tenido. Pero la Biblia, queridos hermanos, nos deja en claro de que mientras ellos iban hablando entre sí aquellas cosas, dice la Biblia, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Hermano, esto me trae en mi mente cuando hay personas que desconocen a una persona, pero son conocidos.
ver la presencia, pero no saber quién es. Comprende, muchas personas en este tiempo dicen que saben del Señor, pero no lo conocen. Dice la palabra en estos versículos, queridos hermanos, en esta evidencia tan clara de la condición del hombre, y esto debemos de pedirle al Señor nuestra oración, que sean abiertos, hermanos, nuestros ojos, que sean abiertos nuestro entendimiento. Sí, porque uno puede saber mucho del Señor, puede saber mucho de la palabra, pero no se le es abierto su entendimiento. Porque la Biblia dice también en otro versículo, y les abrió el entendimiento. Mire, ¿quién abre el entendimiento de ellos? Qué maravilloso, hermano, cuando una persona hace su parte. Hace su parte. Yo creo que tener esta tristeza, este dolor por aquel hombre bueno y más murió, era algo que el Señor conocía, que ellos sentían realmente en su corazón. Sentían. Porque después que las dos mujeres vieron a estos dos varones con vestiduras resplandecientes, y en otra porción de la palabra dice que Marcos dice que es uno solo, pero era uno con vestiduras blancas. Eso es donde las mujeres le llamaron Raboni, que traducido dice maestro. Le reconocieron que era el Señor mismo. Y esta palabra nos muestra en esta noche de que, hermanos, aquellos habían tenido una esperanza, habían tenido habían confiado, pero como que su confianza había sufrido un revés, dolor. Pero más el Señor, hermanos, recuerde que el Señor va donde ellos están. Qué maravilloso, hermano. En esto yo veo la insistencia del Señor. Ha sido siempre. Como dice el Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo. Y en este camino a Emaús, dice la Biblia que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El Señor resucitado. Mire al que fue aparentemente vencido en aquella cruz, ahora está caminando victorioso al lado de dos que estaban tristes. Y dice la Biblia, pero más los ojos de ellos estaban velados. Velados. Pero no era aquel velar que habla la Biblia, orad y velad, sino que era aquel velar como que no le reconocían, como todavía no estaba ante ellos que era el Señor. Es como cuando usted se viste de otra ropa, no, pero con el rostro lo conocemos. Imagínese usted el cuerpo del Señor, un cuerpo glorificado, resucitado, que tal vez lo vieron herido, lo vieron con la corona de espinas, lo vieron con la lanza o ensangrentado. Pero solo póngase a pensar cuando la Biblia habla de estos varones o de aquel varón que habla Marcos con un vestido resplandeciente. Ya no era el hombre que murió, sino que ya era uno que había resucitado para la gloria de Dios Padre. Y entonces la Biblia dice que los ojos de ellos estaban velados, pero la Biblia dice claramente, para que no le conociesen. Para que no le conociesen.
ay, hermanos, se acerca el Señor de gloria y les comienza a hablar y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué? Mire, el Señor los miró que estaban tristes. ¿Por qué estáis tristes? Primera pregunta: ¿por qué estáis tristes? Aleluya. Miren, amados, Él se está dando a conocer. Es que no hay Dios como nuestro Dios. ¿Sabe que el Señor, cada día que nosotros recibimos su palabra, cuando recibimos su mensaje, Dios nos está hablando? Y Él quiere que nosotros hagamos lo que nos corresponde de nuestra parte. Que no seamos ignorantes en conocerlo a Él. Él quiere manifestarse. Él quiere, hermanos, darse a conocer. Aquellos hermanos tomaron no rechazaron la compañía del Señor, sino lo tomaron a bien. Cuando les preguntó: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? ¿Y por qué estáis tristes? Alguien que te pregunta: ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Por qué traes ese rostro? Es como decir: ¿te puedo ayudar en algo? Pero más ellos, sin darse cuenta que era el Señor. Y como les digo, amados, les pregunta, número uno: ¿por qué estáis tristes? Y respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Pues preguntó: ¿por qué está? Ya viene la respuesta: ¿por qué están tristes? Y dice que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Le dice el Señor. Entonces Él le dijo: otra pregunta: ¿qué cosas? Versículo 19. ¿Qué cosas? ¿Qué pasó? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron? Le están contando a él lo acontecido. Se les ha, hermanos, olvidado de lo que él había dicho, que es necesario que el Hijo del Hombre fuera dado muerte, que fuera crucificado. Pero también les dijo la noticia que no va a quedar muerto para siempre, sino que iba a resucitar al tercer día. Había dicho el Señor, pero ellos le están diciendo al Señor. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte? Le crucificaron. Ahora dice él: ¿por qué le digo que habían perdido toda esperanza? Y le dicen al Señor: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, esta es como una plática, hermano. Ya no hay más que hacer. Todo está perdido. Hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y les digo que ellos sabían la noticia, porque el verso 22 dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres
de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro. Y el testimonio de las mujeres, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor ha hablado en nuestra vida? ¿Sabe que el tiempo que se tomó el Señor para darles a conocer a ellos la palabra? Y todo el camino, según aproximadamente, el dato no lo escribí, pero estaban como a 12 o 13 millas de distancia. Que aproximadamente era un camino de 2 horas. Aproximadamente es un caminar de 2 horas. Tanto que va hablando contigo, tanto que te está como haciendo ver, haciendo entender, pero nada. Y lo que ellos decían, ¿por qué no? ¿Acaso no nos ardía el corazón cuando nos hablaba? ¿Sabe, hermano? Cuando Dios nos habla, algo debe de pasar en nosotros. Si algo no pasa en nosotros, debemos de pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos abre nuestros ojos, que nos abre nuestro entendimiento, que nos dé un corazón nuevo, un corazón de carne, como dice la palabra, un corazón que recibe. Bendito sea el Señor. Bendito sea su nombre. Las preguntas. Mientras Cleofas, la Biblia habla, caminaban, hablaban, discutían entre sí. Y ahora Jesús mismo caminaba con él, con ellos. Notaron su presencia, pero no, hermanos, lo reconocieron. Notaron su presencia, pero no reconocieron su cuerpo resucitado. Era suficientemente diferente para no ser reconocido como Jesús. El Señor, dice la Biblia, que estaban velados, o en otras palabras, estaban restringidos, limitados sus ojos, de modo que no lo reconocieran. La pregunta 1, tenga eso en cuenta. ¿De qué están hablando? Y ya lo expliqué. La palabra en su original significa porque había tristeza, abatimiento, desaliento, oscuridad. Estos dos estaban tratando de entender la muerte y la tumba vacía de Cristo. Cristo era el objeto de su conversación. Noten algo. Y aunque estaban velados, pero su conversación, ¿quién era? Cristo. Era el objeto de su conversación. Estaban buscando una respuesta. Por eso Cristo, Jesús, se acercó a ellos. Bendito sea su nombre. Cuando tú miras, escudriñas la palabra, cuando tú oras, cuando tú hablas con tu hermano y hablas de Cristo, hermano, el Señor ve el interés que hay en uno. Hay cosas, hermano, yo he hablado con personas de añales de ser llamado cristiano y dicen, no lo había entendido. Jamás lo comprendí que así era. Pero gracias a Dios que no se murieron sin saberlo. Número 1, dijimos, ¿de qué están hablando? Y la pregunta número 2, ¿qué acontecimiento o qué circunstancia podía causar semejante tristeza, desesperación? Y Cleofas respondiendo, mencionando 3 cosas muy importantes.
La muerte de Jesús es lo que él le estaba diciendo. Uno, varón perfecto. Fue un gran profeta. Los gobernantes lo crucificaron. Los judíos lo entregaron. Y los gentiles o romanos lo condenaron y lo crucificaron. Y luego le dice que habían confiado, habían esperado que él era el Mesías, aquel que salvaría a Israel. Y luego habla de lo que habló el Señor, había adelantado, había predicho, y se refería a los 3 días. Que hoy ya es el tercer día. Que ellos dicen, ya no sucedió. Ya no, ya, hoy es el tercer día. Y le está diciendo a aquel que ya se levantó. Tres días estaba compartiendo con el mismo Señor la muerte de él. Y les dijo que debían de esperar hasta el tercer día, pero al parecer ya no. Y que ellos creyeron que esas palabras era un triunfo, pero al parecer no sucedería. Sabían que, pero hermano, aquí voy a detenerme un momento. Usted y yo debemos de ser creyentes a la palabra del Señor. Que no sea letra solamente en nuestra cabeza. Que no sea letra solamente para saberlo, sino que hay que creer. Porque estos discípulos, estos 2 discípulos sabían, pero en un momento llegó que como que no sucedió. Hoy ya es el tercer día. Ya les dijeron que la tumba estaba vacía. Ya les dijeron la visión que vieron las mujeres. Les dijeron que Jesús está vivo. De que tal informe había sido confirmado que Jesús, aleluya, se había resucitado. Pero ellos iban tristes todavía, tristes. Amados hermanos, en esta pregunta que hemos mencionado, muestra el Señor que se preocupa por ellos y que quiere saber qué es lo que causaba tanta tristeza y desesperación. Esa es la pregunta de ellos. Y quería que le compartieran esas necesidades que habían en ellos. Tenían interés, les hizo las preguntas. El problema de los discípulos de Emaús era como tantas personas hoy en ser cortos de vista. 1 y 2, incrédulos. Por ejemplo, dice la palabra, hermano, que los que confían en Jehová no serán avergonzados. ¿Creen ustedes en esto? Pero no solamente el creer que escucho la palabra, sino que debo de estar confiado. Como dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Como dijo el salmista David, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Porque el Señor dice en los evangelios, no os afanéis por el día de mañana. Pero ¿qué es lo que? Nosotros lo sabemos, pero a veces estamos tan preocupados. ¿Cuántos todavía se preocupan? O sea, estamos como que Dios no nos puede ayudar y que yo tengo que hacerlo esto de esta manera porque Dios no me puede ayudar.
Biblia, hermano, muestra aquí estos puntos, que estos discípulos, estos dos, estaban cortos de vista e incrédulos. Hay otra razón, también, hermanos, de mayor importancia, por qué la gente se rehúsa a aceptar al Señor resucitado. Un Señor resucitado significa que el hombre tiene que sujetarse a Él, obedecerle y servirle. ¿Comprende? No creer en aquel antes de la cruz, sino creer en aquel resucitado. Y vamos a ver algo que van a hacer estos dos, hermanos. Estos dos, cuando recibieron la palabra, cuando partió el pan, y dice que ellos se les fueron abiertos sus ojos. Es el Señor. Ellos ni fueron, dormímonos una hora y ya descansados nos levantamos. ¿Saben? Nos muestran a nosotros lo que hicieron estos dos después que ellos identificaron al Señor, que era Él el que partió el pan. Inmediatamente dice: ay, es que dos mías, ya estoy muy cansado, dos mías, por lo menos mañana, denme chance. No, cuando ellos reconocieron al Cristo resucitado, giraron y dieron la media vuelta y regresaron a donde estaban las demás mujeres, donde estaban los apóstoles. Nos muestra, hermano, cuando uno conoce al Señor que vino y que fue crucificado. Pero nosotros debemos de reconocer al Cristo resucitado. Y cuando una persona reconoce al Cristo resucitado, debe de obedecerle. Aleluya. Algunos escuchan o no escuchan, hermano. Obedecerle y servirle, porque ahora se ha levantado y ahora vive por siempre, por los siglos de los siglos. Y su palabra dice que el que cree en Él tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él ya está condenado. Ellos conocieron al Señor, pero antes de la cruz. Ahora ellos, cuando se resucitó, no lo conocían hasta que partió el pan. Y cuando le conocieron, se lamentaron. Necesitamos conocer al Cristo resucitado, hermanos, porque eso va a cambiar nuestra vida. Vamos a cambiar prioridades, intereses. ¿Por qué? Porque ve lo que hacen estos hombres. Bendito sea su nombre. Por eso dice el apóstol, hermano, escritor aquí en Hechos de los Apóstoles, Lucas. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor. ¿Qué es mi Señor? ¿Qué decía la Sara a su esposo? Mi Señor. Servía a su Señor. ¿Qué debemos decir nosotros, hombres y mujeres jóvenes? No importa quién eres, qué clase tienes, qué posición tienes, tienes que decirle mi Señor. Eso es muestra de reverencia, respeto y obediencia al Señor de señores. Bendito sea su nombre, queridos hermanos. Entonces, queridos hermanos, toda persona debe asumir que Cristo ha muerto, pero también debe asumir y creer que el Señor ha resucitado. Creer en el Señor que ha resucitado. No es lo mismo cuando anduvo como hombre 100%, pero ya no es el mismo cuando Él resucitó. Por eso digo, las mujeres le querían tocar y no me toqué y no he subido a mi padre, porque ya era otro cuerpo. Nosotros necesitamos conocer a Cristo resucitado, hermanos, que cuando nos habla su palabra debe de arder nuestro corazón, que cuando hacemos o tomamos decisión o cualquier cosa que hagamos, debemos siempre sentir que Él nos aprueba o nos desaprueba. Es de la manera como podemos, hermanos, reconocer que Él es el Señor
de nuestra vida. La tercera pregunta: ¿acaso los profetas no predijeron la muerte y resurrección del Señor? Porque el Señor empezó con ellos. En estos versículos, hermanos, 25, terminó a hablar Cleofas, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos, tardos. Esto es lo que se nos merece a nosotros, decir que la palabra es para nosotros, hermano. Hermanos, como que es una falta de respeto. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Este es el Señor, ya hablaron habló Cleofas, ahora el Señor empieza a hablar. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? ¿No era necesario? Y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Aquí hay un punto que yo me di gloria a su nombre. Mas ellos le obligaron. Mire, esta es la acción, hermano. Ellos, y aunque eran tardos, pero estaban haciendo algo. Les dijeron insensatos y tardos, pero ni aún así ellos, la Biblia en Lucas dice, le obligaron. Ya nos faltó el respeto, mejor estar solo. No, ellos le obligaron. Mire la acción que uno tiene que aprender de estos dos que iban camino de Emaús. Le obligaron, dice la Biblia. Cuando llegaron a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros. Ay, hermano, si uno le pide al Señor, el Señor está dispuesto. Esta es una petición que ellos hicieron: quédate con nosotros. Ellos todavía no le conocían, y aunque ya les habló a través de los libros, ya les habló, pero ellos todavía no le conocían, pero tenían interés. ¿Será que resucitó o será que no resucitó? ¿Será que esas mujeres? Pero estaban con eso, no estaban pensando en plata, ni en dinero, ni en pecado, ni en nada. Están pensando en lo que había sucedido. Y el Señor, cuando le dan la invitación: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. ¿Qué hizo el Señor? Entró pues a quedarse con ellos. ¡Wow! Un invitado resucitado. Y aunque ellos no sabían, pero miren, no cerraron su puerta, abrieron su puerta. Quédate con nosotros. ¿Saben que estaban mostrando interés? Bendito sea el Señor. ¿Sabes? Nosotros somos tan limitados ahora, hermano. De verdad, hermano, queremos presencia de Dios. Queremos gloria. Yo quiero ver tu gloria. Pero somos tan limitados. Pero ellos no estaban pensando en otra cosa. Miren la escena de la lectura. Solo están pensando en aquel hombre bueno que murió y que según dicen que resucitó, pero no le han visto. No estaban en otro tema, estaban en el tema de la resurrección. Quédate con nosotros. Entró pues a quedarse con ellos.
Mire, usted se da cuenta que un paso, otro paso, otro paso, y no es un paso para atrás como muchos hacen, un para atrás. No, hermano, para atrás. ¿Ah? ¿Qué esperas? ¿Qué vas a ver? Siempre los que se esfuerzan son recompensados. Siempre los que dan más, Dios se manifestará. Los que se esfuerzan más, Dios honra a los que le honran, dice su palabra. Hermanos, bueno, el Señor dijo, me han invitado, bueno, me voy a quedar con ustedes. Pero aquí viene lo más que va a destapar todas las telarañas. Yo no sé qué es esas cataratas que hay en los ojos, pero no físicamente, espiritualmente. Porque hay personas, hermanos, que saben lo que dice la Biblia, pero no se mueve su corazón. Saben lo que el Señor dice, pero no hay ni una decisión de obedecerla. Aconteció, verso 39, 30, perdón. Aconteció que estando sentado con él, bueno, miren qué escena tan linda, hermano. Se les va a ir de una vez, hermano, la tristeza, el dolor, la angustia por el buen hombre que ellos pensaron que se iba a levantar. ¿No han dicho ustedes, vaya que lo invité? Algunos han dicho, escuchaba yo, se murió la pobre persona. Ay, vaya que le regalé un plato de comida, que en paz descanse. Pero hay otros que dicen, tuve la oportunidad, lo hubiera hecho. Usted que tiene papá, hágalo ahora. No diga, lo hubiera dado, pero es que yo estaba más centrado en mí. No, si lo hizo, gloria a Dios. Mire la recompensa que van a tener estos. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Aquí, hermano, saben que hay muchas personas que todavía cargan mucha tristeza. Yo creo en el nombre del Señor. Nosotros tenemos problemas, tenemos aflicciones, tenemos dolores, tenemos enfermedades, hay malas noticias, de todo hay. Pero nosotros debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo no voy a, hermanos, yo estoy enfermo hasta la vista, cuando me sano vengo. Pues entonces, ¿con quién he confiado? Yo. Oh, hermanos, que yo tengo problemas familiares. Hasta que me pasen los problemas familiares, de ahí me van a ver. No, hermanos. En este mundo hay crisis, pero los hijos del Señor no dependen de la crisis, dependen de su Salvador, dependen de su Señor. No vamos a vivir por lo que estamos viviendo, vamos a vivir por la esperanza de vida que tenemos en Cristo Jesús. Estos hermanos, cuando partió el pan, lo bendijo, dice la Biblia, entonces les fueron abiertos. Quiere decir que estaban cerrados. Y algunos de ustedes me entienden. Cerrados, viendo, no ven, platicando, no entienden. Les hablaron desde los profetas hasta Moisés y nada. Pero algo que Dios honró, su deseo: quédate con nosotros. Recuerda que a él no le invitaron ahí
como que ya lo habían conocido, que era el cuerpo glorificado, sino lo invitaron porque ellos tenían una tristeza en su corazón, no sabían que era el Señor. Y cuando le invitaron adentro, hermano, dice la Biblia, entonces les fueron abiertos los ojos y ay, 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 hermanos. ¿Entiende eso? Reconocer. No sé, ¿no le ha pasado a usted, hermano? ¿A poco eres tú? Yo quiero que les hablé de eso un día. Yo me encontré con un muchacho grande, ya, hermano, grande. Le dije, ¿qué tal? Me dijo mi nombre, guatemalteco. Y le miré, ¿quién eres tú? Ahora no se acuerda de mí. No me acuerdo de ti. Y no, que yo entraba a mirar video en tu casa, me dijo. ¿Qué? Sí, yo era aquel niñito, pero era un muchacho aquí. Pero yo al cruzarlo en la calle, no sé quién es, pero él se presentó. ¿Saben que estos discípulos tenían la persona con ellos? Pero era. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Ay, ¿qué? Le reconocieron como el Cristo resucitado. Pero ahora ya no era como antes, que caminaba con ellos. Ahora cuando es el Señor, se desapareció. Se desapareció de sus vistas. Bendito sea el nombre. Hermano, Dios honra a los que le honran. Por eso usted debe de hacer un poco más de esfuerzo. Debemos de hacer un poco más de esfuerzo. Que no sea cansado para usted el culto, que no sea cansado para usted la oración, que no sea cansado para usted lo que tiene que ver con Dios, porque Dios se manifestará. Aleluya. Se manifestará, como dice aquel hermano cantando. Se va a manifestar. Porque esa es muestra de hambre, de deseo del Señor. Y Él conoce nuestros corazones, queridos hermanos. Bendito sea su nombre. Qué maravilloso, hermano, lo que el Señor se da a conocer delante de estos dos personajes. Después de explicarle las escrituras, los dos discípulos estaban desesperados, perplejos, llenos de tristeza, de desesperación. Pero el Señor, hermano, se muestra a ellos. Qué maravilloso cuando Dios habla con nosotros a través de su palabra. Debemos demostrar interés, hermanos. Algo que voy a dejar hoy en su corazón. Aquí hay una escena. Número uno, los dos discípulos querían oír más. Y luego, por querer oír más, invitaron a Jesús a hospedarse con ellos. Las palabras, la Biblia dice que Él hizo como que iba más lejos. Hermanos, los dos buscaban la verdad de manera que quisieron que Jesús entre en su hogar y compartiese más con ellos. Cuán diferente es ahora las personas de hoy en día. Ahí son las 9, hermano. Hay que terminar ya, vámonos. Mañana temprano tenemos que levantar, hermano. Pero ellos tenían un interés. Un interés. ¿No le ha pasado a usted? Digo que he ido algunas veces, pues fui a Florida antes, me fui a Nueva York antes. Y los hermanos que empiezan a hablar como a la 1 de la mañana. Sí, hermanos. Empiezan a hablar 2 de la mañana, 3 de la mañana, una más anda ya así, y de ahí a dormirse, y otra vez el siguiente día. Tomemos café, dicen a las 2 de la mañana.
que uno no lo hace siempre, solo lo hace cuando hay visita. Ellos, hermanos, su deseo, les gustó lo que el Señor estaba hablando, lo invitaron a estar con ellos. Cuando Jesús entró, se sentó para cenar con ellos, les mostró, dio gracias por la comida, por el pan. Número 2, Dios les abrió los ojos de los 2 discípulos. De inmediato conocieron al Señor. Pero note cómo habían ellos invitado a Jesús a entrar en su hogar. Si hubieran dejado que Jesús siguiera su camino, probablemente nunca habrían sabido que Él era el Señor. ¿Ve? Pero como lo invitaron, se dieron cuenta que era el Señor. Los 2 discípulos habían sentido arder la convicción en sus corazones, dice la Biblia. Y esto, hermanos, nos deja a nosotros una enseñanza mire lo que es buscar a Dios. Es cierto, uno le busca, no, la verdad, yo miro que el hermano canta, levanta su mano, llora, pero yo nada. Pero búsquele, persiste. Dios va a ver tu decisión. Ellos, dice la Biblia, hermano, que cuando lo reconocieron, mas Él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Pregunta. Dice el versículo 33, mire, ellos, su deseo, mire, hermanas y hermanos que están aquí, este es un deseo ardiente. Verso 33, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. En ese mismo momento, ahora ya reconocieron al Cristo resucitado. Eso nada, ni cansancio, ni sueño, ni tristeza, ni dolor, eso se fue. Mire, hermano, lo que es reconocer al Cristo resucitado. Me imagino, han visto de cuando hablan 2 con problemas o con tristezas, me imagino, ya estoy cansado y triste. Pero dice que cuando reconocieron al Señor, en ese mismo instante se levantaron. En aquella misma hora, dice la Biblia, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado. Ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bendito sea el Señor. Dios abrió los ojos, hermanos, inmediatamente. Esto es el resultado de invitar al Señor. Y vamos a concluir que necesitamos nosotros, ¿cuánto conocen al Señor? Amén, dicen unos, pero son unos desobedientes a su palabra. Uno que reconoce al Señor, hermano, es que vamos a empezar a obedecerle, a servirle, a amarle con todo nuestro corazón. Y dice Juan en Apocalipsis 3:20, que ya lo cité, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y aquí se cumple lo que dice el texto en el Evangelio de Mateo capítulo 18 verso 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos iban en camino? 2. Y Jesús con ellos.
Los dos habían escuchado la explicación de las Escrituras, habían escuchado mucho, pero fue necesario que respondieran invitando al Señor. Miren, había, como muchos nosotros hemos escuchado tanto, pero le has invitado al Señor. Señor, entra en mi corazón. Invitaron al Señor a entrar en su casa para que Dios les abriera los ojos y llegaran a conocer a Cristo. Bendito sea su nombre. Una última escena de lo que vemos en este versículo 35. Ellos, hermano, proclamaron el testimonio inmortal de Cristo. Es una escena dramática. Ya era de noche, sin embargo, los dos se apresuraron para volver a los apóstoles. Y hallaron que los apóstoles y algunos otros discípulos ya estaban reunidos para celebrar que Cristo ha resucitado. Bendito sea el Señor. El impacto que llevaban estos dos que venían de Emaús fueron impactados. Así que el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Al oír la experiencia de Simón, no cabían en sí y apenas sí podían, aleluya, contenerse, esperando poder compartir la propia experiencia. ¿Para qué se reunieron en este último hacienda, hermano? ¿Para qué se reunieron? Pedro, que se le apareció, a las mujeres, que se les apareció, y a los dos que iban camino de Emaús, se les apareció, se les mostró. Ahora se reunieron, ¿para qué? Aleluya, para decir: Cristo Jesús ha resucitado. ¿Saben qué el mensaje nosotros que debemos de proclamar? Cristo Jesús ha resucitado y vive por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Finalmente les llegó el turno y entonces ellos compartieron su experiencia del mismo testimonio inmortal. Verdaderamente el Señor ha resucitado. Eso es la reunión de ellos, que Cristo Jesús ha resucitado. Pero algo que vamos a llevar hoy, hermanos: no te canses, esfuérzate, persevera, lucha. No te dejes llevar por cosas sencillas o grandes o caras o famosas. Lucha por tener un encuentro con Cristo Jesús. Él les honró a ellos, pero ellos hicieron su parte. ¿Cuántos han invitado a alguien a comer, hermano? Ninguno. Porque, bueno, tal vez usted ha invitado a familia, ¿verdad? Porque no es fácil. Vas a invitar a una familia de 4 personas y les vas a cocinar una comida. Va a requerir que vas a invertir, que vas a prepararlo bien, lo haces como para el Señor, bien sabroso. Requiere de todo de ti. Pero si lo haces para el Señor, recompensa vas a tener del Señor. ¿Sabe que ellos lo que hicieron? Lo invitaron al Señor, hermano. No sabían que era, pero lo invitaron. Y eso les hizo que ellos fueron testigos de un Cristo glorificado y resucitado. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, ¿qué es lo que necesitamos? Si todavía estamos como acomodados en nuestra tristeza, en nuestro dolor, en nuestra enfermedad, en todas las cosas que nos agobian, tener un encuentro con Cristo Jesús, para que lo que para nosotros es importante deje de ser importante, porque el más importante en nuestra vida es Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor, hermanos. Ellos fueron testigos. Por eso dice el escritor de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, verso 15: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Dijo Juan: lo que hemos oído, lo que hemos visto, esto
testificamos. Así que, hermano, para poder proclamar nosotros que Cristo resucitó, tenemos que tener un encuentro con Él. ¿Se da cuenta? Esta es una necesidad de nuestra vida. Que Dios te bendiga en esta noche, hermanos. La resurrección de nuestro Señor. Vamos a continuar todavía, pero ya para el otro día, para el otro miércoles. Pero mira, vale la pena, hermano. Haz de este canto, a veces cantamos el canto, ¿eh? Quédate, Señor, ya se hace tarde. Pero a veces solo lo cantamos, solo porque alguien lo escribió y nosotros nos gusta la música, ¿verdad? Pero en realidad ellos realmente invitaron al Señor. Llama a Cristo en tu corazón, hermanos. Llama a Cristo en tu corazón. Eso va a ser un cambio, hermano, grande en nuestras vidas. Dios le bendiga. Sin Él nada podemos hacer, dijo el Señor en capítulo 15 del Evangelio de Juan. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que si tú te has olvidado que tu verdadera necesidad y prioridad es un encuentro con Cristo resucitado, tal vez las demás cosas ya lo has encontrado, pero todas estas cosas son buenas, pero son pasajeras. Pero el verdadero, hermano, que nos lleva a una vida eterna es su presencia en nuestras vidas. Aleluya. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Nos vamos a poner de pie. Así que yo concluyo hoy, pero que Dios bendiga tu vida y que Jehová Dios prospere tu vida y que su Santo Espíritu inquiete tu corazón para que tú tomes una decisión. Tomes una decisión. No es saber cantar, no es saber predicar, no es saber hacer lo que hacen los cristianos evangélicos, sino ese encuentro que necesitamos para que nada ni nadie te aparte de su presencia. Vamos a orar. Padre Dios, muchas gracias te damos por tu palabra en esta noche.